Hola hermanos, el día de hoy, 18 de enero del 2022, es martes de la segunda semana del tiempo ordinario. Hoy no hay memoria obligatoria, pero hoy es día de Santa Margarita de Hungría. Bueno, hay que entender que hay muchas Margaritas santas, Santa Margarita de Escocia, Santa Margarita María Alacoque, es decir, hay varias Margaritas santas. Esta nace en el año 1242, a inicios del año, de hecho el 27 de enero de 1242, era hija del rey Bela IV de Hungría, que ha tenido que huir en ese momento. Precisamente ella nace en lo que hoy en día sería Croacia, ¿no? Porque pues toda la parte del centro de Europa, la zona de Hungría, digamos, ha sido invadida por los mogoles y entonces pues él tiene que huye con su esposa y resulta que la niña nace, como les digo, ahí en Croacia. Habían hecho promesa a los papás de que si era una muchachita la iban a ofrecer a un monasterio pidiendo la intervención de Dios. Yo sé que ustedes dirán, por Dios, ¿cómo deciden por la vida de una niña que ni siquiera ha nacido? Vamos, en la mentalidad del siglo XIII, usted no ponga la mentalidad del siglo XXI. Y efectivamente, pues nace la muchachita y pues los mogoles muere el Khan, que era el que estaba dirigiendo aquella invasión del centro de Europa, y ellos lo miran como un signo y la entregan al monasterio de las monjas dominicas, ya un poquito más grandecita, evidentemente. Y la niña, óigame, se destacó, aunque era una princesa, y estuvieron a punto en algún momento de casarla con algún príncipe. Ya saben que los matrimonios en este momento eran un poco concertados para lograr pues pacificar algún problema, o bien en el caso de que se evitase o se buscase un aliado, en fin, en este caso. Pero ella no, ella se mantuvo en el convento, ella siguió adelante en su vida espiritual. Se dice, hay muchos milagros que se cuentan de ella, ¿no? De curaciones, pero sobre todo, y por eso se le conoce a ella como, en Hungría es muy famosa, como la autora de la paz, porque ella logra pacificar, sobre todo cuando el rey que sustituye, que será su hermano, se llamaba Esteban. Entonces Esteban entra en conflicto entre la familia y todo, y ella es la que logra pacificar. Fíjense que los papás mandaron a hacer un convento, un monasterio, en la isla de los Conejos. Ahí va a morir ella, de hecho un 18 de enero, porque hoy es la fecha, ¿no? Y de 1271. Y resulta ser que ahí había un monasterio precioso. Esa isla queda entre Buda y Pez, ¿de acuerdo? Y entonces sirvió de unión, digamos, entre las dos ciudades. Por eso ahí hay, incluso creo que hay un monumento precioso dedicado a la unificación de las dos ciudades y todo aquello precioso, ¿no? Pero ahí quedaba el monasterio. Del monasterio ya no queda prácticamente más que unas ruinas, por ahí no queda nada, digamos. Pero realmente la figura de esta mujer, mucho sacrificio. Miren, todo lo que le entraba, porque la familia, lógico, le iba a dejar vestidos y joyas y cosas de ese estilo. Ella todo lo entregaba y buscaba que le dieran los trabajos más humildes. Ella decía, no, yo no soy hija de un rey, soy hija de Dios. Y es lo que ella repetía constantemente. Y ya les digo, o sea, su figura callada, allá encerrada en el monasterio de las Dominicas, pero realmente va a marcar la pauta de ese pueblo. Fíjense, va a marcar la pauta de ese pueblo. Bueno, vamos a las lecturas del día de hoy porque la primera lectura está bastante extensa, oigan, porque es la vocación nada más y nada menos que del rey David. Primer libro de Samuel, capítulo 16, versículos del 1 al 13. En aquellos días dijo el Señor a Samuel, ¿hasta cuándo vas a estar triste por Saúl? Yo ya lo rechacé y él no reinará más sobre Israel. Ve a la casa de Jesé en Belén, porque de entre sus hijos me he escogido un rey. Llena pues tu cuerno de aceite para ungirlo y vete. Pero Samuel le replicó, ¿cómo voy a ir? Si Saúl se entera me matará. El Señor le respondió, lleva contigo una ternera y di, vengo a ofrecer un sacrificio al Señor. Invita a Jesé al sacrificio y yo te indicaré lo que has de hacer. Luego ungirás al que yo te señale. Hizo Samuel lo que el Señor le había dicho. Cuando llegó a Belén, los ancianos de la ciudad salieron a recibirlo temerosos y le preguntaron, ¿vienes en son de paz? Les respondió, sí, vengo a ofrecer un sacrificio al Señor. Purifíquense y vengan conmigo al sacrificio. Luego purificó a Jesé y a sus hijos y los invitó también al sacrificio. Cuando se presentaron ante él, al ver a Eliab, el hijo mayor de Jesé, Samuel pensó, este es sin duda el que voy a ungir como rey. Pero el Señor le dijo, no te dejes impresionar por su aspecto ni por su gran estatura, pues yo lo he descartado, porque yo no juzgo como juzga el hombre se fija en las apariencias, pero el Señor se fija en los corazones. Entonces Jesé llamó a su hijo Abinadab y lo hizo pasar ante Samuel, el cual le dijo, tampoco a este lo ha escogido el Señor. Jesé hizo pasar a Samá, pero Samuel le dijo, a este tampoco lo ha elegido el Señor. Así fueron pasando ante Samuel 7 de los hijos de Jesé. Pero Samuel dijo, ninguno de estos es el elegido del Señor. Luego le preguntó a Jesé,
¿son estos todos tus hijos? Él respondió, falta el más pequeño que está cuidando el rebaño. Samuel le dijo, hazlo venir, porque no nos sentaremos a comer hasta que llegue. Y Jesé lo mandó llamar. El muchacho era rubio, de ojos vivos y buena presencia. Entonces el Señor dijo a Samuel, levántate y úngelo, porque este es. Tomó a Samuel el cuerno con el aceite y lo ungió delante de sus hermanos. A partir de aquel día el Espíritu del Señor estuvo con David. Samuel se despidió y regresó a Ramá. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Ok. Vamos. Realmente Saúl va a gobernar en Israel un poquito menos de 12 años, una cosa así, más o menos, digamos. O sea que no es que nosotros vamos leyendo los textos corridos, ¿no? De seguido. Y no, pues, o sea, realmente pasan muchos años entre una cosa y otra. El Señor lo ha rechazado, dice el texto, qué duro, ¿no? Qué feo que el Señor rechace a alguien. El lenguaje es para significar ya no cumple con la voluntad de Dios, no es digno de la confianza de Dios, así que por lo tanto ya el Señor ha elegido a otro. ¿A quién elige? Bueno, hombre, uno diría, y seamos lógicos en esto, ¿no? O sea, después de Saúl, que ha sido un desastre, desobediente, ha tenido muchas faltas, aparte de esas, se le subió a la cabeza el poder, como pasa muchas veces con algunos, y entonces, claro, había que buscar tal vez a una persona un poquito más madura, un poquito más centrado, ¿no? Una persona que probada en su madurez, y Dios elige a un pequeñín, a un cuidador de rebaños, a un pastorcito, a uno que sí tiene bonito de carita, ¿no? Ojitos azules, rubio, dice el asunto, si consideramos que esos son las apariencias más bonitas, yo no sé por qué, ¿no? Pero igual. Y así, es decir, eso es lo que está detrás, que el Señor va a elegir al pequeño, al que a nadie daba un 5 por él, dicen en mi pueblo, porque sí, es más, ni lo consideraron a la hora, porque no lo consideraron como hijo, allá lo tenían relegado al pobre muchachito. Pero vean ustedes, el Señor lo elige a él. Y esto es precioso, ¿no? Y a mí también me llama la atención la figura de Samuel, perdónenme, ¿no? Porque Samuel tiene sus reparos. Si se llega a dar cuenta, Saúl me corta el pellejo. Pero no es eso. Ahí está el detalle. Él debe cumplir con la voluntad del Señor. Y busca la manera de hacerlo, ¿no? Y busca la manera de llegar hasta el momento en el que él cumple con lo que el Señor le pide. A veces nos falta creatividad detrás de todo esto. El Señor elige a quien Él quiere. Y muchas veces, basta verme en el espejo y basta vernos en el espejo todos, elige lo que ustedes y yo no elegiríamos. Yo ya se los digo, muchas veces me ha pasado que reflexionando sobre los que entramos en el seminario, los que formamos parte de mi grupo, y bueno, y yo miraba salir algunos del seminario y decía, ¿y por qué se va este? Si este es más bien el que debería quedarse. ¿Será que yo no entiendo? ¿Será que yo soy aquí el tonto que no escucha de razones? Dios elige a quien Él quiere. El Evangelio. Sigue creciendo el conflicto con los fariseos, ¿no? Marcos, capítulo 2, versículos del 23 al 28. Un sábado Jesús iba caminando entre los sembrados y sus discípulos comenzaron a arrancar espigas al pasar. Entonces los fariseos le preguntaron, ¿por qué hacen tus discípulos algo que no está permitido hacer en sábado? Él les respondió, ¿no han leído acaso lo que hizo David una vez que tuvo necesidad y padecían hambre él y sus compañeros? Entró en la casa de Dios en tiempos del sumo sacerdote Abiatar, comió de los panes sagrados que solo podían comer los sacerdotes y les dio también a sus compañeros. Luego añadió Jesús, el sábado se hizo para el hombre y no el hombre para el sábado, y el Hijo del Hombre también es dueño del sábado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno. Ha venido creciendo el conflicto con los fariseos. Acuérdense de la curación del paralítico porque Jesús perdona pecados, aunque no dice que son fariseos, dice que son escribas los que están ahí en aquella casa donde abrieron el boquete. Pero ayer escuchábamos el conflicto con los fariseos porque los discípulos de Jesús no ayunan. Ahora crece el conflicto y va a ir creciendo todavía más. Marcos lo va contando, ¿no? Y crece ahora porque hacen algo que no está permitido. Eso está prohibido. Eso no se debe hacer, no haga eso. Muchas veces no, como que la iglesia se vuelve la iglesia del no. No esto, no aquello, no lo otro. Que la iglesia no es la iglesia del no, la iglesia es la iglesia del sí. El cristianismo es la religión del sí. Claro que hay prohibiciones,
A mí me cuesta a veces que la gente comprenda y que comprendamos todos que hay normas, que hay reglas, sí, claro, pero entendidas como un cauce por donde se facilita la vida, ¿no? Pero no como una camisa de fuerza, porque entonces no tiene sentido. El mismo derecho canónico, los mandamientos, o sea, hay que verlos como un cauce, pero no hay que verlos como una, solo para estar prohibiendo, prohibiendo, prohibiendo y prohibiendo. No, si no se trata de eso, nos volvemos fariseos muchas veces, ¿eh? Exigimos y le pedimos tanto a la gente y nosotros a veces no queremos cumplir. Por eso así el Señor Jesús, no quieren ni mover con un dedo lo que andan pidiendo. Pero bueno, yo creo que tenemos que ser conscientes de esto todos, ¿ok? No podemos andar por la vida prohibiendo, porque la ley no está por encima del hombre, la ley está a favor del hombre. Hay algunas leyes que lamentablemente se hacen para dañar al hombre, y estoy hablando de tantas leyes hoy en día, ¿no? El aborto, la eutanasia, tanta cosa, ¿no? Que realmente es el suicidio asistido. O sea, es tan locura cada vez más. El ser humano se va degradando, se va deshumanizando. Pero es peor aún, como les digo, de andar pretendiendo imponer cosas y criterios desde la mera prohibición sin ver la necesidad. ¿Por qué arrancaban espigas? Vamos, lo más fácil, lo más lógico, digo yo, es pensar que es que tenían hambre, pues. Entonces, ¿cómo es posible que usted ponga por encima de esto que haga la ley, el cumplimiento, como que si el cumplimiento fuera suficiente? Hay que darle sentido a lo que cumplimos, hay que evangelizar lo que cumplimos, hay que evangelizar las normas, las reglas, claro que sí, para darle sentido desde Dios, para poner siempre por encima de cualquier normativa, de cualquier legalidad, la persona humana. Hagamos oración. Señor, tú nos ofreces tu palabra y tu ley para compartir con nosotros tu sabiduría, para conducirnos por el camino del bien, para construir la concordia y la paz, para ayudarnos a encontrarnos contigo. No permitas que utilicemos la ley para condenar, para someter a las personas más débiles, para defender los intereses de los poderosos, para justificar injusticias y atropellos, para convertirla en un ídolo sin corazón. Señor, danos sabiduría para comprender tu ley, confianza y voluntad para aceptarla y cumplirla, y acierto para mostrarla a los demás como camino de vida. Amén. El Señor esté con ustedes y les bendiga a Dios por intercesión de Santa Margarita de Hungría, el que es Padre, Hijo, Espíritu Santo, y descienda y les acompañe siempre. Feliz martes para todos.